Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en el episodio número 35 de la temporada número 3. Es importante comentarles que hoy será el último episodio de la temporada 3 y a partir de 15 días entraremos nuevamente a grabar la temporada número 4 con entrevistas súper buenísimas que nos han estado pidiendo. Agradecemos mucho a la comunidad por la paciencia que han tenido. El día de hoy les traigo una masterclass realizada hace pocos días, precisamente en colaboración con uno de nuestros socios de negocios. En esta masterclass platicamos un poquito de cómo las empresas del giro financiero, del sector financiero, aprovechan o pueden aprovechar la ciencia de datos. Y específicamente tocamos el tema del análisis de abandono o análisis de churn. Espero que les guste mucho esta masterclass y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Yo quiero empezar simplemente comentando de que es muy probable de que muchas personas en la actualidad estén trabajando de la forma como estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Donde de alguna forma lo que hacemos es tener un área que nos apoya para hacer procesamiento de información, eh, y tenemos algunos reportes o algunos análisis que no son, digamos, características específicas, no son en tiempo real. Algunas empresas sí lo tendrán, otros no, pero estamos hablando de la mayoría. Y lo más importante es que a veces la toma de la decisión o el ver qué hacemos es, como dicen, después de cierto tiempo. Ese es un gráfico a gran modo y bueno, muchas personas se pueden identificar. Habrán algunas áreas en ciertas compañías que trabajan de esta manera y habrán otras que no. Es importante de que tengamos en algunos espacios compararnos, ¿no? Compararnos. Puedo yo estar diciendo, bueno, mi operación es 100% robusta, tengo tecnología, tengo personal preparado, pero en muchas ocasiones me puedo yo sentir de la manera como estamos viendo en este gráfico y que, digo, no por desmeritar otras compañías, pero siento que a lo mejor tengo algún dinosaurio ahí detrás y que yo me siento, me siento mucho mejor o que puedo ser precisamente esa punta de lanza, ¿no? La verdad es que no podemos tener una percepción si no nos comparamos y si no vemos qué se está haciendo afuera en relación al análisis de datos para toma de decisiones. Siguiente, por favor. Jorge. Gracias. Entonces, vi por ahí que había una persona de una fintech, hace ratito nos comentaron. Bueno, la fintech es yo creo que es un ejemplo claro de la forma como muchas compañías en el sector financiero, ya sea de seguro, no sé, de payments, de la parte de blockchain o de la parte, no sé, de seguros específicos o la banca tradicional, está viendo que está evolucionando el mundo actual. Podríamos hablar aquí infinidades, ¿verdad? Infinidad sobre cómo la fintech está revolucionando el mercado, pero simplemente lo único que yo digo es que, bueno, nosotros, si estamos trabajando de una forma y vemos que en este entorno las empresas cada vez están siendo más dinámicas, responden de una manera mucho más ágil e inclusive se adaptan mucho más rápido digamos, a los usos, costumbres y a la forma del cliente. Ese es el concepto de fintech. Si usted es una fintech, qué bueno, ¿verdad? Debería estar trabajando de esa manera, muy customer centricity, muy agile. Y si usted no es una fintech, bueno, la verdad es que digamos que la tendencia es a trabajar en donde la parte financiera plus tecnología tenga un auge exponencial. La siguiente, por favor, Jorge. Y para esto hay un libro que a mí me cambió la vida cuando me lo leí, se llama Organizaciones Exponenciales. Y lo único que quiero comentarle es que el crecimiento lineal no está en este momento para los directivos como una variable de satisfacción. Nosotros deberíamos estar pensando en un crecimiento exponencial en nuestra organización financiera. La única forma hasta este momento para poder crecer, para poder escalar procesos, para poder, digamos, de alguna forma llegar a nuevos nichos de mercado
a buscar nuevos productos, a adaptarnos, es utilizando la tecnología. A lo mejor eso ya lo sabían, pero quiero centrarme en una disciplina en específico. Y si vemos por ahí en la curvita, hay algo que llamamos o que ven que dice Machine Learning, que tiene que ver con el aprendizaje automático, en lo que tiene que ver con la ciencia de datos o todos esos algoritmos que nos ayudan precisamente a analizar la información a través de estadística y matemática. Y vemos que más arribita está la parte de análisis prescriptivo, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este rubro específico, cómo podemos utilizar la ciencia de datos para nosotros como organización entrar en esta curva, ¿no? ¿Por qué no? Pensar en crecer, perdón, exponencialmente. La siguiente, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, mire, quiero que nos concentremos en esta parte de lo que es el sector financiero, ¿no? Y vemos en este mapa de calor aquellos puntitos que están, digamos, entre un verde oscuro y un verde claro, ¿no? Entonces vemos que la parte de pronósticos, poder pronosticar eventos, situaciones a futuro, tienen, digamos, bastante impacto en el desarrollo de las estrategias para ser competitivo en nuestro negocio. Nuevamente, desarrollar estrategias para ser competitivo. Creo que todos estamos aquí porque queremos no solamente que nuestro negocio despunte, sea líder, la propuesta de valor la pueda entregar, sino que podamos diferenciarnos, ser competitivo. Y el otro punto que está bastante en verde, el segundo renglón, es la optimización de estrategia. ¿Qué significa? Que utilizando Machine Learning, en este caso ciencia de datos, podemos validar si alguna de las acciones, no sé, modificar un producto, entregar un producto digital, a lo mejor queremos dar mejor o quitar sucursales para irnos totalmente a la parte digital. Podemos validarlo utilizando datos. Entonces, quiero que nos concentremos en eso. Sé que los demás no es que no sean importantes, pero para que usted vea exactamente en el sector. Hagamos un poquito más de detalle en el embudo de drill down y veamos exactamente en la siguiente lámina. Por favor, Jorge. Y ahí está. ¿Qué podríamos implementar para poder tener decisiones estratégicas a través de la ciencia de datos? A través exactamente de esas, digamos, decisiones estratégicas mediante el análisis predictivo de la información o ver exactamente comportamientos futuros. Miren, tenemos muchos. Cada uno se sentirá identificado dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Desde análisis de riesgos, no sé, gestión del portafolio, puede ser temas de scoring credit, ¿verdad? Aumentar, no sé, el tema de la cartera vencida, perdón, disminuirla, detección de fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive desde tener precios dinámicos hasta utilizar tecnología para que las personas puedan comprar o invertir en instrumentos. Eso depende del giro del negocio. Pero hoy quiero precisamente concentrarme en lo que es, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo, un rubro importante en el cual el sector del sector financiero en México está trabajando y es analizar los comportamientos o tener analítica de nuestro consumidor y a partir de ahí definir muchas estrategias, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en Consumer Analytics. La siguiente, por favor. Venga, unas estadísticas. ¿Y por qué dentro de ver exactamente el comportamiento del cliente, me tomé la tarea de buscar exactamente, ahí está la fuente de la gente de customergeos.com y me gustó esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo hacemos o cómo podemos hacer para tener mayor retención del cliente basado en las causas y que nos ayude la ciencia de datos o la analítica avanzada de datos para poder tener mayor retención, ¿no? Una estadística fácil, 81% es el promedio de retención. Usted puede estar por arriba, por abajo, ¿verdad? O sea, significa de que el gap, el resto, es abandono, o lo que llamamos por ahí el churn, ¿verdad? El famoso churn. La siguiente, por favor. Ahí está.
19% más o menos es la media en el sector financiero de abandono. ¿Qué significa? Clientes de un periodo hasta la finalización del cliente, de ese periodo, perdón, 19% de las personas ya no continúan con nosotros. Yo solamente dejo una pregunta en la mesa. Imagínense que usted pudiera retener y no solamente alargar el ciclo de vida de esos clientes que abandonan por la causa que pueda detectar y definir estrategias para que se queden. Seguramente ese porcentaje, ese tipificado en dinero, haría que su empresa precisamente fuera mucho más competitiva, ¿no? Entonces, quiero que nos concentremos dentro del Customer Analytics en el análisis o cómo la ciencia de datos nos puede ayudar para detectar o para mejorar o definir también estrategias para la disminución del churn rate o el porcentaje de abandono. Vale, si hasta aquí me han copiado, vamos a entrar a detalle entonces. Venga, Jorge, la siguiente, por favor. Perfecto, les dejo esto. Y una de las cosas que todo el mundo dice es, oye, pero es que hay que concentrarse en el cliente, ¿verdad? Y en este caso, el banco o la institución financiera debería convertirse en el epítome. A lo mejor es una palabra muy rebuscada, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que los índices de satisfacción es del 19%. Medido en la TAM, 19%. Ahí está la fuente. Cuando le compartan la documentación va a poder verla de alguna forma. Y entonces podemos empezar. ¿A dónde quiero decir? Que siempre para detectar o mejorar una situación o una posible solución tenemos que partir de hechos, de facts. Entonces, tenemos un porcentaje de abandono, tenemos un porcentaje de retención y tenemos nuestro NPS o Net Promoter Scores en un 19. Estas son las métricas que nos van a servir para saber si las estrategias que plantee una vez que utilice ciencia de datos están funcionando. Venga, ¿entendido eso? La siguiente, Jorge. Ahí está. Veamos un método o cómo hemos desarrollado proyectos específicos. Imagínese que usted en este momento contrata a una compañía consultiva o tiene su equipo consultivo, deberían tener estos tres macro grandes procesos para poder aplicar analítica avanzada, para poder, en este caso, reducir el abandono o el churn. ¿Vale? Mire cómo hemos ido en la plática llevándolos hasta allá. Espero que esté tratando de hacer una similitud con su compañía, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las causas, el por qué, ¿verdad? Los clientes nos están abandonando. Puede sonar muy sencillo o muy tonto, pero me gusta decirlo porque si yo no tengo claro cuál es el objetivo que quiero cumplir, da igual que esté haciendo cualquier proyecto de ciencia de datos, contratando gente y, ¿por qué no? Capacitándome o formándome en ciencia de datos, en algún día me servirá. Después vamos a ver un framework o digamos, bueno, un marco de trabajo de qué debería ser el equipo de analítica y finalmente el resultado de esto es qué estrategias implemento. Entonces, si los llevo de la mano, la siguiente, por favor, Jorge. Ahí está. Conocer a nuestro cliente y cuando hablábamos del Customer Centric, simplemente voy a decirlo de una manera muy directa, significa poder captar la mayoría de información posible que se tenga del cliente. No durante, antes de que llegue, es en todo el ciclo de vida del cliente, todo el ciclo. Entonces, tenemos que tratar como primera estrategia es ver cuáles son los sistemas que tenemos o inclusive también incluir información externa del comportamiento de mi cliente. Yo lo llamo el antes, el durante y el después, ¿verdad? Todos esos touch points o puntos de contacto desde que lo atraigo, desde que llega, desde que me compra, actualiza, posteriormente quejas, reclamos, wherever, hasta que abandona. Ese es el primer punto y a eso nos estamos refiriendo con conocer a nuestro cliente. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo para poder tomar esta información o adaptarnos y poder tenerla. Datos de todo tipo guardados y de allí
comenzar, ¿vale? Eso es lo que llamo yo conocer al cliente. En el fondo hay todo un trabajo técnico, lo sabemos, pero bueno, es importante que nos quede claro qué significa esto de conocer a nuestro cliente. Listo, una vez que tengamos toda esa información, que tengamos la radiografía digital de nuestro cliente en todos esos touch points, ahora sí, ¿qué hacemos con esta información? Por favor, Jorge, la siguiente. Vamos a trabajar de la mano con el equipo de tecnología o con el equipo de analítica o con su célula de trabajo en tres grandes rubros. Mire, se lo traje de una manera muy sencilla. Primero, entender las tres Ws, el qué, el por qué y quién. Acuérdense que estamos hablando de abandono, ¿verdad? ¿Cuándo abandonan? ¿Por qué abandonan? ¿Y quién abandona? Entonces estamos tipificando ya a ese cliente con toda la información que tenemos. Después vamos a identificar cuáles son aquellas variables o situaciones que hacen que el cliente abandone. Y finalmente vamos a formular una estrategia una vez que ya tenga certidumbre e información disponible sobre el qué, cuándo, dónde y por qué. Técnicamente, es un trabajo donde involucramos capacidades no solamente de análisis de información, capacidades de entender el negocio, sino también capacidades técnicas de utilizar ciertas herramientas. Vamos a tratar de mencionar este segundo gran paso, lo dividimos en tres para que les quede más claro a ustedes. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el primero, when, no, ¿cuándo? Tiene que ver precisamente, hay dos tipos. Nosotros en los proyectos dividimos al abandono como el abandono brusco y el abandono silencioso. Usted podrá definir, dependiendo las reglas del negocio o dependiendo de su compañía, producto o servicio, cuándo es un abandono brusco y cuándo es un abandono silencioso. Es importante saber las temporalidades en este momento, ¿no? Si simplemente hice una compra una vez, si es un cliente que ha venido actualizando mi portafolio de manera recurrente y de pronto sale, pero los tiempos es la primera variable. ¿Cuándo abandono? Para saber si fue a lo mejor un causal, ahorita vamos a relacionar las causas versus el tiempo de abandono. Mire la importancia de esta variable dentro de esta metodología. Siguiente, por favor. La siguiente sería, ¿cuáles son los causales? ¿Verdad? Y como ya yo tengo una vista unificada, ahí está, y tengo información de productos, saldos, transacciones, costos, ingresos y todo lo que estamos viendo allí, ¿verdad? Entonces, es importante que nos permita saber cuáles son las posibles causales. Estamos analizando la información del futuro, perdón, del pasado, toda la información que tenemos recabada. Cada cuánto abandona, cuáles son los causales de abandono, y es posible que tengamos a lo mejor algunas llamadas telefónicas, algunos quejas y reclamos. Toda esa información tenemos que concentrarla para saber la razón por la cual abandona el cliente. Vamos tipificando otra variable entonces para poder jugar con los datos. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Cómo sabemos esto? Utilizamos la primera técnica de analítica avanzada con Machine Learning. A lo mejor la conocen, ¿no? Podemos utilizar un algoritmo, en este caso, de segmentación. Puede ser una segmentación por demografía, por ciclo de vida, en qué momento. Y entonces, este es un vil ejemplo simplemente de, oye, podemos tipificar a los clientes como jóvenes, como familia, como personas retiradas. Cada negocio tendrá una segmentación del cliente basado en cada uno de los diferentes causales. Y entonces sería interesante, imagínese, tener, ¿verdad? Este tipo de segmentos, saber cuáles fueron las causales de cada uno de los segmentos y con un porcentaje aproximado de cómo se conforman, ¿no? En este caso, hoy el 8% eran jóvenes, que a lo mejor abandonaron porque tuvieron una mala experiencia durante el uso del servicio. Entonces, primera técnica de analítica avanzada utilizando Machine Learning tiene que ver con segmentar los clientes por estas causales y ver exactamente a cuáles vamos a abordar. Vea la importancia de esto. Siguiente, por favor. Ahí está. Y finalmente, el quién. O sea, nombre, apellido, ¿no?
la idea aquí es, ya sabemos, si se dan cuenta, ya sabemos exactamente eh, cuándo, temporalidades, ya sabemos el porqué o los patrones. Ahora es analizar quiénes son propensos a abandonar. Miren que hicimos una técnica de segmentar los clientes, dependiendo cada negocio, cada producto, y ahora lo que estoy diciendo es, oye, me gustaría saber cuáles son las variables, ¿verdad? Que automáticamente se relacionan cuando un cliente abandonó. Y entonces yo puedo identificar, vea, cualquier cliente que ha pasado aproximadamente 3 meses sin realizar una transacción y que se clasifica por tal tipo, tiene una alta probabilidad de abandono. Eso lo hacemos, la siguiente por favor, Jorge. Eso lo podemos hacer con algoritmos, utilizando Machine Learning, una segunda técnica que llamamos algoritmos de clasificación, ¿no? Entonces, nosotros definiremos bajo esos criterios y basado en el comportamiento del pasado de los clientes, mire qué bonito, basado en el comportamiento de cómo, por qué y qué razones los anteriores abandonaron, podemos ya tener entonces un algoritmo que me dé con cierta precisión, no sé, tomo un nombre aquí, que Patricia o Manuel es propenso a abandonar. Cuando digo propenso es que hay una probabilidad porque se está comportando de la misma manera como los que abandonaron en el pasado están. Y miren que entonces ya yo tengo un arma para poder empezar a trabajar en identificar cuáles son los clientes vitales que no deberían abandonarme, basado en esto, porque yo esta información ya la tengo, tengo mi algoritmo, tengo mi modelo predictivo puesto y ahora lo que tengo que hacer, siguiente por favor, Jorge, es ver cuáles de mis clientes actuales pueden abandonar. Mire qué bonito. Basado en el comportamiento anterior, entrené un algoritmo, tengo un método estadístico matemático, un modelo, como le llaman, que me dice, con esta precisión yo puedo decirle cuáles personas son las que pueden abandonar. Ahora voy a analizar con los actuales, con los que tengo en este momento. Y aquí podemos utilizar algunas técnicas como, por ejemplo, ver la vida del cliente, el famoso Customer Lifetime Value, ¿verdad? A lo mejor muchos lo conocen. ¿Cuáles son esos clientes que han permanecido más tiempo, que son más importantes para mí, que a lo largo de la vida, en la actualidad, representan mayores ingresos y que no me gustaría que abandonaran? Entonces, yo hago primero un análisis de mis clientes actuales, puede ser utilizando el CLTV para después decir, me tengo que concentrar en esto. Estos no los puedo perder porque son clientes, memorables. Estos a lo mejor sé que van a abandonar utilizando el algoritmo de clasificación, ¿verdad? Se pueden comportar parecido y las estrategias variarían por cada tipo de cliente actual. Siguiente, por favor. Miren qué interesante. Si yo hago, mire, si yo hago una combinación, cada negocio, cada producto es diferente, por eso estamos mostrando el framework, la metodología general de lo que hemos hecho. Cada organización es diferente, pero vea, mire lo interesante. Aquí simplemente se definieron clientes con valor alto, medio o bajo, ¿no? Por llamarlo así. No solamente en lo que compra, sino en cuánto tiempo dura, en varias características. Y después, estos mismos clientes actuales, le aplico el modelo de Machine Learning o de ciencia de datos para que me diga exactamente por cada tipo de cliente, dependiendo del valor, cuáles tienen alta probabilidad media o baja de abandono. Por lo general se mide con un porcentaje, le llamamos accuracy, pues un porcentaje de precisión. Y mire, cualquiera diría, yo me voy a concentrar en los que tienen alta probabilidad de abandono y que en la actualidad son altos, o medios y altos. Usted definirá cada una de las diferentes estrategias dependiendo. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo sé, porque ya tengo comportamientos previos de más o menos, que hay personas que de alguna forma reaccionan
por ejemplo, cuando yo le bajo una tasa de interés a X, Y producto, y que no es lo mismo que una persona que a lo mejor compra un producto de hipoteca, un producto de inversión, whatever, dependiendo ese tipo de cliente, la estrategia va a ser diferente. Entonces, ya rompemos el paradigma, en este caso, de crear una estrategia general para todos, que a lo mejor puede ser benéfica o no, porque a lo mejor, oiga, me están llenando de correos, yo no tengo, yo no tengo, o a mí no me interesa de alguna forma esta información, yo no soy sensible al aumento o baja de tasas, etcétera, etcétera. A veces creamos que mandar un emailing o hacer un nuevo producto o lanzarlo va a tener el mismo impacto para todos. En este caso, la idea es, acuérdense, retener el cliente antes de que suceda. Y ya he analizado, utilizando un modelo estadístico matemático, cuáles son aquellos que tienen o son propensos en la actualidad para dedicar una campaña o una acción específica. Veamos un ejemplo. La siguiente, por favor, Jorge. Ahí está. Sería, implemento, entonces, me siento, ¿verdad?, con las personas e ideamos basados en las características. Si a lo mejor vemos que los que son altos propensos y tienen alto valor, porque hice un algoritmo de clasificación inicial y veo que son personas que utilizan más la banca digital, no sé, estoy diciendo algo, o no les gusta ir a la sucursal, o para ellos es importante su futuro financiero, entonces una de las estrategias puede ser, ¿sabes qué? Vamos a lanzar X o Y producto específico. Estas personas que utilizan dispositivos móviles puedan a lo mejor hacer o crear una cuenta nueva, etcétera, etcétera. Los causales validados previamente, que son tendencia, las personas por las cuales abandonaron, los patrones, toda esa información 360 que tengo el cliente segmentado versus los que tengo identificado, pueden darme a mí entonces ideas mucho más puntuales, específicas, para que se reduzca a largo y a mediano plazo, ¿verdad? La fuga. Al final, que la gente no se vaya puede significar precisamente que tenga mayores ingresos. Eso también lo podríamos aplicar, si se dan cuenta, para aquellas personas que a lo mejor entran a nuestro sistema financiero y no hacen renovaciones, quedan ahí, ¿no? Lo que llamamos, pues, de una forma lenta. O hacer reminders cada cierto tiempo, dependiendo del ciclo de vida de ellos, porque sabemos que reaccionan a nuestras promociones o cuando hacemos un upgrade de un producto a ellos les gusta. Este tipo de situaciones pueden surgir N estrategias específicas para diferentes segmentos. Lo último que quiero comentarles es que es importante, jóvenes, que siempre hagamos este tipo de estrategias y las midamos con un segmento específico controlado o lo que llamamos nosotros un MVP, un Minimal Value Product, que es básicamente crear un proyecto específico, probarlo bajo el enfoque Agile, ver exactamente cómo funciona y si tenemos resultados positivos, irnos entonces por esa gran masa o ese resto de personas que caen dentro de esa clasificación de la estrategia, ¿no? Entonces, era importante a ustedes transmitirles esto. La siguiente, por favor. Ahí está. Yo he tratado en estos 35 minutos aproximadamente de poder transmitirles un caso en específico. La idea es que usted de aquí salga con bastante interés de decir, oye, esto cómo lo puedo hacer, cuál es el siguiente paso, me interesa, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría darle muchas recomendaciones, muchas recomendaciones. Pero me gustaría hacerlo de una manera diferente, ¿no? Ahora que está muy de moda ChatGPT, donde le hacemos diferentes preguntas y le escribimos la pregunta aquí, ¿no? Oiga, ¿qué pasa? Falco me lo contó, pero ¿qué pasa si yo incluyo un proyecto de ciencia de datos como el que vimos ahora o cualquiera en nuestra organización? Y vemos que nos dice ChatGPT, ¿verdad? Vamos a ver. Y veamos algunos beneficios. A lo mejor alguno es importante, sensible para usted, ¿verdad? Ahí está.
Eh, Suena un poco a cliché, pero si nos dimos cuenta para el caso de Customer Analytics, podríamos ver todos los demás. La toma de decisión de usted no va a ser simplemente una toma de decisión basada en un sesgo o en lo que yo creo. Una buena toma de decisiones jóvenes tiene que ver con intuición más una parte científica que es poder demostrar o tener aval, en este caso con los datos, para yo definir una acción, ¿verdad? Ahí está. Mire, ¿qué estuvimos haciendo? Detectando patrones y tendencias. Ahí está, ¿no? Cómo se comportaban los clientes, por qué abandonaban, cómo los podía conjuntar, qué variables son las que marcan o situaciones que un cliente abandone. Entonces, este, podríamos inclusive adelantarnos a posibles situaciones, ¿no? Y una última, para no quitarles más tiempo, miren lo interesante que es la eficiencia operativa. En pocas palabras, podríamos incluirnos en cualquier área de la compañía, ver algún pain point o alguna situación de mejora, ¿verdad? Y en este caso, optimizar un proceso. ¿Qué significa? Si nos damos cuenta que en esos touch points que vimos es forma o validamos que ahí hay un stopper o una situación, podríamos entonces, ¿por qué no? Definir una estrategia específica una vez que tengamos temas en los datos. Hasta ahí me voy a quedar. El ejercicio, la invitación es que usted le haga esta pregunta. ¿Por qué incluir ciencia de datos en mi compañía? En este caso para el sector financiero. Y bueno, sabemos que hay mucha literatura al referente y bueno, espero simplemente que les haya gustado, que les haya quedado claro un poco, básicamente, y que les haya dejado clarito cómo podemos utilizar ciencia de datos para el caso de la mitigación del churn, ¿no?